Hola, hoy te voy a hablar de los PAS, las personas de alta sensibilidad. No sé si crees que reflexionas quizás demasiado sobre cualquier tema, mucho más que los demás. A lo mejor te preocupas de los sentimientos y emociones de las otras personas más de lo que otra gente hace. O a lo mejor sientes que vives tu vida con mucha intensidad. Eres de estas personas que necesitan todo oírlo con mucha intensidad. O quizás te gustan esos espacios más tranquilos, más serenos, con menos caos. Bueno, pues si tú crees que has respondido a estas cosas como que sí, pues te voy a hablar de algo que te va a interesar muchísimo. Esta es una serie de 3 vídeos. En unas te voy a hablar de cómo son las características de estas personas, por ver si te sientes reflejado o reflejada. En la otra, en cómo se estabilizan estas personas. Y en el tercer vídeo, pues te voy a hablar un poco de cómo lo han pasado en la pandemia y qué es lo que, bueno, la manera mejor de sobrepasarlo en esta pandemia. Bien, el término PAS de personas altamente sensibles es un concepto que fue acuñado por una psicóloga en los Estados Unidos que se llama Eliane Aron, que tiene un libro que te recomiendo, que es cómo siente la gente altamente sensible. Hace más de 20 años que empezó a estudiar este segmento de población en Estados Unidos, bueno, y en el mundo. Se ha comprobado de que hay entre el 15 y un 20% de población son personas de alta sensibilidad, y este es un tema importante porque es una gran cantidad de población. Entonces, es posible que a lo mejor tú mismo seas una persona de ellas o que al menos te relaciones con otras personas, ¿no? Así que creo que es un tema muy importante. Ahora, justamente en pandemia, han sufrido un gran impacto, mucho más que el resto de las personas, porque tienen una capacidad de percepción mucho más amplia. Son personas que en general toda la vida, y yo soy una de ellas, nos hemos considerado diferentes, que no encajamos, que somos raritos, que quizás habría algo erróneo o incorrecto en mí o en estas personas. Y esta doctora dice que no es un defecto ser una persona altamente sensible, sino que es al contrario, es un don, ¿no? Tradicionalmente la sociedad se ha reído de nosotros porque los consideraba los solitarios, los raritos, los blanditos, demasiado sensibles, ¿vale? Pero si profundizas un poco en tu autoconocimiento y aprendes a manejar tu alta sensibilidad y tus altas capacidades, porque siempre va asociado, en muchas ocasiones va asociado con altas capacidades, puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, ¿vale? Esta pandemia, bueno, pues o bien se ha polarizado la cosa, o hay gente dentro de los altamente sensibles que lo han pasado muy bien, han sido los grandes ganadores, o lo han pasado muy mal. Los que lo han pasado muy bien, bueno, pues justamente como la vida cotidiana es muy saturante de estímulos, pues han estado como en su salsa, ¿no? Porque se han dedicado a la introspección, a meditar, a leer, a escuchar su música favorita, a crear, a cocinar, a tejer, a hacer manualidades, a arreglar la casa, o sea, todas aquellas cosas, muchas veces también a ayudar online a otras personas, ¿no? Como ha sido mi caso. Y bueno, pues se han dado cuenta que al reducir una vida, o sea, la cantidad de estímulos en sus vidas, pues como que se encontraban mejor, ¿vale? Por otra parte, han identificado también las vidas y han descubierto que este es el gran secreto. Por otra parte, también han sido los grandes perdedores, porque muchos de ellos luego, a la vuelta a la normalidad, pues ese ha sido el problema, ¿vale? Porque de repente, no sé si has escuchado el síndrome de la cabaña, gente que luego le da miedo volver a la vida cotidiana, por si te contagias, por que no se sienten seguros, porque de repente, y es lo que a mí me ha pasado, pues necesitas el contacto social, pero resulta que el contacto social, cuando ya por fin puedes volver a la vida presencial, necesitas más abrazos y no te puedes abrazar, no te ves con las mascarillas, o sea, es como un choque muy diferente. Por otra parte, nos damos mucha manija, entonces, pues vamos, la gente soltera ya ni te cuento, ¿no? Y los adolescentes, que justamente ha sido una edad que ha sufrido mucho porque está en una edad muy crítica, en donde necesitan el contacto social más que nada, entre iguales, y para ellos, bueno, pues que lo es todo. Decirte que hay un mito de que las personas muy blanditas o muy sensibles son todas introvertidas. A ver, hay un 70% de PAS que son introvertidos, ¿vale? Que responden un poco al cliché, pero luego también eh,
hay un 30% que son extravertidos, como es mi caso, que le gusta justamente de una vida muy intensa, ¿no? O sea, de saborear las cosas como muy, apurarlas todas. Entonces, ahora en este vídeo te voy a hablar de cómo es ser paz, para que puedas ver si te sientas identificado o no. A ver, las personas altamente sensibles hay que tener en cuenta que también son muy propensas a sufrir ansiedad y una serie de padecimientos. Muchas veces están falsamente mal diagnosticados como depresión o como estrés o como tal, porque tienen una alta sensibilidad. Esto lo vamos a ir desgranando. O sea, que es importante identificar si eres paz, porque probablemente sea que no estás manejando bien una de las características, no estás manejando bien el software interno que tienes, como yo digo siempre esta metáfora, ¿no? Si tú aprendes a manejar las características propias de ser paz, probablemente es que no estás incurriendo en una depresión, sino que realmente lo que simplemente es que te falta esta información. Bueno, por eso es tan importante saber si lo eres y después de ello conocer en concreto cómo eres tú, porque hay varios tipos de paz, ¿no? El autoconocimiento es fundamental para saber cómo manejarte en un entorno hostil para un paz y más tras la pandemia, ¿no? Que todo ha quedado patas arriba. La característica principal de un paz es que tenemos un sistema nervioso central súper desarrollado, ¿vale? Significa que captamos toda la información que hay en nuestro entorno y de la persona que tenemos delante, ¿vale? Y por tanto, si la captamos, luego la superprocesamos a supervelocidad. Es como si tuviéramos un Big Data, ¿vale? Y este Big Data, que es un ancho de banda y una cantidad de datos con la que vienes, que te viene hacia ti, pues claro, luego hay que procesarlo y a veces sobrecarga el sistema. Los estudios neurológicos que se han realizado demuestran que el hemisferio derecho, vinculado con los sentimientos, la creatividad y las emociones, está mucho más activo en las personas paz, ¿vale? Que las que no lo son. Porque precisamente somos, más que procesar datos e información, procesamos relaciones, o sea, el factor emocional, ¿vale? Esto no nos hace ni mejores ni peores, pero es una característica que es importante que la conozcas, ¿vale? Bien, si la sabes manejar es una gran virtud, tienes aquí una gran ventaja, pues como todo, tienes que saber manejar las herramientas, ¿vale? Por eso es fundamental que los niños puedan ser detectados de forma precoz con estas características lo antes posible para poderlos ayudar, para ayudarles a que no se vean raritos y al contrario, que desarrollen estas características, ¿vale? Yo, por ejemplo, me convertí en una niña muy aislada porque me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, me sobresaturaba mucho y me sigue sobresaturando el contacto humano, que a veces que estoy procesando muchísima información y yo simplemente es como demasiada gente, demasiado rollo, demasiado... o sea, yo perfilo mucho a las personas, llego hasta el fondo y a veces es como que ya me satura mucho esta persona, ¿no? Entonces, no es que no quieras verte con ella, sino que necesitas manejar, poner una sana distancia entre la realidad, que a veces también es muy, muy saturante, ¿no? También quiero decir que los PAS y las altas capacidades intelectuales y mentales en su conjunto de inteligencias múltiples van de la mano. Entonces, es importante saber que todo este chorro estimular luego hay que procesarlo, ¿vale? Y lo puedes procesar en diferentes sitios. Bien, hemos dicho que una de las características es que tenemos el sistema cerebral el sistema nervioso más desarrollado, captamos más chorro de información y por tanto que procesamos la información de manera muy profunda, característica número 1. Bien, pues podemos ver todos los detallitos, somos muy curiosos y con tantos detalles necesitamos preguntar mucho, ¿vale? Esto hace que necesitemos más capacidad de análisis y recursos cognitivos y mentales, por eso suele ir asociado a antes capacidades. Y también hace que pienses mucho en las cosas, ¿no? A mí siempre de pequeña me decían, hija Mónica, no pienses tanto, por Dios, que te vas a hacer daño. O sea, rumias mucho las cosas, te preocupas mucho anticipadamente porque lo estás viendo venir desde lejos. Por otra parte, eres más sensible a las críticas y la frustración no la llevas muy bien, ¿no? Normalmente eres una persona que te preocupas en demasía por las cosas y tienes mucha ansiedad porque eres muy perfeccionista.
O sea, los detallitos, la perfección, el que todo cuadre, el que todo vaya bonito, el analizarlo todo. Bueno, pues todo esto te da todo esto. Entonces, la cuestión aquí es aprender a no comerte la cabeza, a controlar la ansiedad para poder dormir bien por la noche, ¿vale? Y tener una calma desde la calma y la serenidad. Otra de las cosas que ocurre es que al procesar la información de forma muy profunda, estás en sitios en donde hay mucha información, muchos estímulos. Hoy en día tenemos las pantallas, los teléfonos móviles, la sobreinfoxicación que estamos recibiendo continuamente, un día a día sobrecargado con actividades, con tareas. Vamos en medios de transporte tumultuoso, las ciudades tienen muchísimo ruido, muchísimos coches, vas a un centro comercial, no te quiero ni contar, vas al metro, transporte público de ida, transporte público de vuelta, más luego el tiempo, más luego las luces, que estás todo el rato con muchas luces. Esto es demasiado para un PAS. Esto es demasiado para un PAS, ¿vale? Por tanto, si no te puedes aislar y cerrar el foco de atención para que entre menos volumen de información, entras en una saturación o un colapso mental, te sientes agotada y no puedes más. Por eso la gente que no es PAS no lo entiendes. O sea, si es que yo veo a otros PAS que son más sensibles todavía y digo, ay Dios mío, pero ¿cómo es posible? Imagínate una persona que no es PAS, que tú le estás hablando de esto, te está mirando con cara de ¿qué me estás contando? ¿Vale? Este chorro de información, si este chorro de información no lo puedes procesar, lo que nos pasa es que nos bloqueamos porque estamos constantemente analizando y pensando y nuestra cabeza está en continuo procesamiento, ¿vale? Entendiendo las diferentes perspectivas, los motivos, es demasiada información y a veces necesita simplemente desconectar. El problema es que no sabemos soltar. Yo tuve que aprender a soltar y me costó. Bueno, me costó hasta que encontré la herramienta. La solución es entrenar la mente, ¿vale? O sea, es verdad, o sea, te lo digo de verdad, sinceramente, o sea, para reducir el ancho de banda atencional que nos entra, reducir el foco atencional y o vaciar la mente, ¿vale? La meditación es perfecta. Vas a decir, oye, ya está aquí Mónica otra vez diciendo que la meditación, coño, pero es que es perfecta. También tienes que tener un estilo de vida, porque poco a poco la meditación se va transformando en un estilo de vida, lentificando la vida, simplificándola, drenando las emociones de estos nudos emocionales que luego se van reflejando en contracturas, en cosas que tienes ahí como estancadas en el cuerpo. Tienes que aprender a hacer un trabajo con el cuerpo, ¿vale? Liberando las contracturas, las emociones atascadas en el cuerpo. Bueno, utiliza yoga, utiliza tai chi, utiliza lo que te dé la gana, ¿vale? Baile, danza, algún ejercicio físico, ¿vale? Algo que te ayude a movilizar esto, ¿no? Siempre una vida en acción moderada y dependiendo de tu estado físico, si tienes algunas enfermedades o no, o sea, siempre esto hay que ajustarlo. Y aprender a escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿vale? Otra cosa, característica número 2, la alta empatía. Bien, tenemos muchas neuronas de espejo, más de lo normal en nuestro cerebro. Por tanto, esto hace que nos sintamos mucho más conectados con las otras personas si vives con tu familia más cercana, con tu pareja, con tus hijos, con amigos muy cercanos. Es como ¡boom!, que de repente te empatizas. Es muy fácil que empieces a mimetizarte. Yo me doy cuenta que me encuentro mimetizándome o sea, como compartiendo y repitiendo los movimientos como un espejo con la otra persona. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, pues nos ayuda a conectarnos con mucha facilidad a la otra persona, porque a detectar sus necesidades, el perfil de esta persona, cómo es, lo que está sintiendo, lo que va a necesitar y anticiparte sus necesidades. Por tanto, un buen PAS siempre puede orientar su profesión a entornos en donde haya gente con la que tienes que conectar o la que tienes que ayudar. Puede ser profesor, puede ser psicólogo, como es mi caso, puede ser publicista también, ¿vale? Yo qué sé, médico o asistente social o en fin, todas estas cosas. Nos gusta trabajar con la gente, pero problema, tenemos que poner límites. O
sea, otra vez tenemos que reducir en un momento de alguna manera el ancho de banda estimular y el foco atencional, porque esa empatía es sentir la intensidad que tiene el otro a todas horas, como en la que la sentimos muchísimo y te saturas. Otra vez estamos la misma historia, entras sin bloqueo. Entonces, estos límites nos ayudan a protegernos a nosotros, y porque yo primero, o sea, primero tengo que estar yo bien para poder ayudar a otros, para poder estar frente a otros, ¿no? Y es muy importante, muy importante aprender a introspeccionar, a conectarme conmigo mismo, aprender a estar en conexión de cuello para abajo, porque normalmente una cosa que nos pasa mucho en los PAS es que nos desconectamos de cuello para abajo y estamos como de cuello para arriba, enfocados al mundo, a ver el otro, a ver las otras personas, los juegos de poder, cómo son las relaciones, la comunicación, pero te desconectas de lo que te estás diciendo a ti mismo, a lo que me dicen los otros, pero me desconecto de lo que me dicen me digo a mí mismo. Esto es una tarea que tenemos que hacer los PAS. Tenemos que aprender a escanear cómo me siento, cómo me estoy sintiendo y qué información me está diciendo mi cuerpo, ¿vale? Tengo aquí un montón de sensores de cuello para abajo que estoy despreciando esta información que es muy valiosa, ¿no? Tengo que aprender a activar todo esto. Entonces, si yo ignoro todo esto, si yo no me doy cuenta de que me estoy perdiendo la información mía y me estoy sobrecargando con la información de los demás, estrés crónico, sobresaturación y síndrome del burnout, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido mucho ahora con el tema de con el tema de la pandemia? Pues que hemos empatizado en exceso con otras personas que necesitaban mucha ayuda, no lo dudo, pero también tengo que atender una serie de necesidades que yo tengo, ¿vale? Otra de las cosas es que te estás conectando perpetuamente con la gente, ¿no? Y te saturas, ¿no? Entonces, para ello necesitamos una serie de prácticas o de técnicas que, bueno, ya veremos. Tercera característica. Tercera característica es que tenemos una alta intensidad emocional, que significa que sentimos las emociones de manera muy intensa. Las buenas y las malas. Las buenas es una alegría estupenda, un amor desmesurado, todo emociones elevadas, fantástico. Es muy bueno porque sabemos generar estas emociones elevadas, pero también las negativas. O sea, un comentario nos hiere muchísimo más. Se nos hieren los sentimientos con mucha facilidad. Ahí está el problema de recibir las críticas. Tenemos que trabajar mucho el tema de recibir las críticas, ¿vale? Y si no expresamos también, tenemos que aprender a recibir las críticas, tenemos que entender que la otra persona no nos ha querido machacar, sino que lo ha dicho, que los demás no tengan una capacidad de comunicación tan estupenda como la nuestra, pues se intentan expresar como buenamente pueden y no ha tenido intención de agredirte, pero lo interpretamos siempre como una agresión porque es que nosotros lo vemos todo, lo cogemos todo con papel de fumar, somos muy delicados a la hora de expresarnos, muy educados y por tanto vamos a tener muchísimo tacto a la hora de hablar con otra persona. Y cuando otra persona no lo tiene, lo notamos, nos resulta muy áspero y muy como un papel de lija. No es una caricia, es un papel de lija lo que me acabas de pasar. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que también aprender a entender, ¿no? De nosotros mismos. Otra característica cuarta es que el PAS es tremendamente intuitivo. ¿Vale? Al procesar ese chorro de información, muchas veces lo procesamos a ultravelocidad. Tiramos mucho de todo lo que es el sistema límbico, de la amígdala, de muchas cosas que tenemos ahí y procesamos todo en milisegundos, ¿no? Por tanto, al vivir en una sociedad muy intelectualizada, muy que es la inteligencia racional, el paso a paso, lo objetivo, lo tal, pues nosotros muchas veces despreciamos esta información intuitiva, ¿vale? No nos fiamos de lo que nos dicen nuestras sensaciones físicas, una porque estamos desconectados, otra porque, joder, y si a lo mejor yo me he precipitado a tener que es lo que a mí me pasaba al principio, si me he precipitado en mi juicio, o si me he precipitado en descartar a esta persona, vamos a darle una oportunidad. Error. Siempre me he dado cuenta que la intuición era buena y fíjate de ella.
Pero no obstante, yo tengo un entrenamiento por mi profesión en donde se me exigía pues, buscarme pruebas objetivas, todo muy empresarial, todo muy cuadriculado. Era tarde, era tarde. La diferencia de la gente normal que constantemente tiene que tropezar varias veces para darse cuenta de una cosita, nosotros lo vemos enseguida, pero no tenemos el dato, simplemente lo sabemos, ¿vale? Entonces, si tú te conoces a ti mismo, pues, y lo pones en práctica, pues te vas a dar cuenta que tu intención es buena, o sea, simplemente utilízala, ¿vale? Date permiso para utilizarla, ¿vale? Para un PAS, lo que sí es imprescindible y lo quiero dejar muy remarcado es el autoconocimiento. El autoconocimiento es fundamental. Si yo no sé si soy PAS o no y cuando sea PAS, si ya sé que soy PAS, bueno, ¿de qué tipo? Porque hay 3 tipos, ahora te voy a contar. Te conviertes automáticamente en una persona frágil, debilucha, amargada, triste, que lo vas a pasar muy mal, porque es como tradicionalmente nos ha visto la sociedad. Incomprendidos, apartados. Aquí hay muchos artistas, muchos creadores, muchos inventores, científicos, esta gente que siempre tradicionalmente, bueno, es que es artista, es que es raro, es que va a su bola. Pues bueno, muchas veces como te sobresaturas de la gente, te tiendes a apartar y ya llega un momento en que como la comunicación es demasiado áspera, demasiado ruda, pues un poco evitas el contacto porque no sabes gestionar el conflicto. Un PAS tiene pánico de entrar en conflicto con alguien, le gusta la paz, estas cosas, una comunicación muy dulce, muy sosegada, el orden, digamos, estas cosas como tan idílicas, ¿no? Falsamente, digamos, cae en el romanticismo, ¿no? Pero no es eso. La idea es que tienes que conocerte a ti mismo para realmente poder dejar de caer en estos tópicos que no te ayudan para nada. Entonces, si tú puedes ser una persona que quiere conocerse a sí mismo, vas a potenciar la vida en la dirección que tú quieras, porque vas a aprender a poner límites, a reducir el ancho de banda, a comunicarte realmente con la gente, con buenas herramientas de comunicación y sobre todo a manejar este tremendo super mega ordenador que tienes. Es como si tuvieras un ordenador cuántico y los demás anduvieran con un ordenador sencillo de los de toda la vida. Entonces, si tú no te conoces y no sabes gestionarte, no podrías hacer ni deportes de contacto, ni bailar en una discoteca, ni ir a conciertos, ni ir a partidos en un estadio, ni tener reuniones familiares de esas tumultuosas, ruidosas, etcétera, ni vivir en una gran ciudad como yo hago, ¿vale? Entonces, la diferencia es que yo he elegido profundizar en mi autoconocimiento y esto me permite gestionar mi nivel de procesamiento cognitivo, sensorial, emocional y de las inteligencias múltiples. Me permite canalizar mi talento creativo, dosificar mis interacciones sociales y no tomarme a mal las críticas, dejar de interpretar locamente las cosas. La verdad que las situaciones a veces las interpretas, pues eso, que se te va la olla. O ver el mundo como una amenaza constante, haciendo que lo evite, que no salga al mundo, que me retraiga, que me aísle, para así disfrutar de esa cantidad de estímulos que yo siento, ¿no? Muchos PAS no son depresivos, terminan siendo depresivos como el resultado de no saber manejar su situación, su característica de PAS. No ha sabido manejarse todo lo que tienen aquí dentro y acaban solos, tristes, amargados, pensando que son un lastre, raros, que nadie les entiende o directamente apartados por los demás por ser demasiado blanditos. Vamos a ver. Última cosa de este vídeo. Hay 3 tipos de PAS. A ver con cuál te identificas. Están los empáticos, los sensoriales y los intelectuales. Los empáticos son aquellas personas que se centran en la relación, en las personas. Pero también es verdad que si te gusta mucho la compañía de las personas, las caricias, una comunicación muy sutil, muy delicada, ¿vale? Son gente muy educada, pero también hay veces te gusta mucho conocer los diferentes perfiles de la gente, te conviertes en una especie de perfilador, ¿no? Y a veces te saturas demasiado con la gente y como luego la gente eres muy buen escuchante, viene a ti a contarte cosas y te conviertes en el tacho de la basura de todo el mundo. Entonces cuidado con esto. La comunicación
es muy sutil y educada. Pero además también tengo que decirte que las demás personas a veces no entienden que tú eres muy sutil y muy delicado para hablar con ellos, pero ellos no tienen esta sutilidad y esta delicadeza. Su comunicación es mucho más áspera, mucho más ruda, mucho más, porque te lo dicen a lo bruto. Y nosotros lo sentimos como una agresión. O sea, entonces, como yo no soy capaz muchas veces de decirle las cosas claramente para que me entiendan, porque tengo miedo de herir sus sentimientos. O sea, que yo trato al otro como si fuera un pas, pero es que no lo es. ¿Vale? Entonces tengo que ser mucho más claro, mucho más clara, mucho más directa y mucho más, a veces, en román paladino para que me entiendan. Que yo se lo considero muy bruto, pero es que si no hablo así no me entienden, ¿vale? Entonces tenemos que aprender capacidades, habilidades sociales para ser asertivos y claras, y eso te va a ahorrar muchos conflictos, y darte vueltas a la cabeza de lo lindo. Otro, los pas sensoriales. Pues aquí tenemos a los superperceptivos, a los que tienen un hacha de banda sensorial brutal. Aquí tenemos buenos artistas, buenos perfumistas, buenos músicos, diseñadores de moda, diseñadores gráficos, diseñadores visuales. Aquí tenemos todo el chorrón. Estas personas sí se saturan mucho en ambientes cargados sensorialmente. Por ejemplo, en el metro. Digo el metro, digo los transportes públicos, porque hay un chorro de gente, porque hay mucha luz, porque hay muchísima gente que se está moviendo en ciudades, en lugares muy, muy tumultuosos, de mucha gente, grandes avenidas, centros comerciales. Entonces van a buscar reducir la cantidad de estímulos como pueda. O sea, gente que trabaja, por ejemplo, que si tienen un trabajo donde tienen que trabajar en una sala amplia, donde hay 20 o 30 personas trabajando con ruidos, con gente que se va, que viene, o ruidos de teléfono, muchas luces, mucho chorro de luz, es demasiado. O sea, es demasiado para un PAS, es demasiado. Luego están los PAS intelectual. Profundizan y profundizan en las cosas. Son especialistas en darle vueltas a todo. Son muy buenos investigadores, científicos, sobre todo en ciencias de las sociales, ciencias humanas, ¿no? Grandes humanistas también. Se meten en los temas que luego necesitan desconectar de ellos. Se saturan. Pero llegan ahí donde nadie ha llegado, ¿vale? Su problema es aprender a soltar preocupaciones. Son los eternamente preocupados con un tema porque le dan vuelta hasta que lo cuadran y tienen una alta ansiedad, ¿vale? Anticipan los problemas porque los están viendo venir, porque ya han procesado toda la información y saben perfectamente que una cosa va llegando, va viniendo. Pero claro, tienen un poco el síndrome de Cassandra, que es que los demás no lo ven. O sea, para un PAS, pues tiene más inteligencia, atado cabos, pero un no PAS no ve todo eso. Entonces, por mucho que tú les avises, no te van a hacer caso. Entonces, bueno, son preguntones, una mente ágil e inquieta, que no para de verlo desde diferentes ángulos, están en ese perpetuo ¿y si lo hacemos de otra manera? Entonces, bueno, pues son esas personas que pueden ser revolucionarias, renovadoras en las ciencias, en los conceptos, en las metodologías, en los modelos, en los paradigmas de la sociedad, y se hacen muy incómodos para esas personas que no les gustan salir de su zona de confort porque todavía no lo han visto necesario, ¿vale? Así que nada, estos son los PAS. Si te ves identificado en alguno de ellos, pues nada, bienvenido a esta vida de PAS, si eres un PAS como yo, y que cada vez que estoy viendo como que somos más, o por lo menos estamos más organizados. Así que nada más, disfruta de tu día y un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo.